adoramos, Señor. Hoy queremos derramar nuestro perfume a tus pies, Señor. Hoy queremos, Señor, proclamar que tú eres lo más importante en nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Hoy nuestra copa está rebosando, Señor. Qué bendición conocerte, Padre. Tú eres bueno, eres magnífico, Señor. Amado Dios, hoy te ruego, Señor, por los que estén enfermos en la congregación, en nuestras familias. Señor, tu palabra dice, Señor, que estas señales seguirán a los que creen, Señor, en ti. Dice que en tu nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Por eso rogamos hoy, Señor, que tú sanes toda enfermedad, Señor. En el nombre de Jesús, sana toda enfermedad, Señor. Te bendecimos, Señor. Y Padre, rogamos que hoy traigas entendimiento de tu palabra. Señor, que podamos salir de esta reunión diciendo: Dios nos habló, Dios me instruyó por medio de las Sagradas Escrituras. Dios habló a mi alma, Dios alimentó mi ser con su bendito maná, que es la palabra de Dios. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Y ponemos esta reunión, este culto a ti, Señor, en tus manos. Y te pido que me uses, por favor, tan solo para la gloria de tu nombre y de tu evangelio. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Un aplauso al Señor. Por favor, tomen asiento, pónganse cómodos. Bienvenidos. Bueno, hoy hemos hecho un pequeño cambio en la distribución de las sillas, entendiendo que pues si estamos con nuestro núcleo familiar, pues podemos estar cerquita, ¿verdad? Muy bien, bienvenidos. Voy a tratar de ubicarme allí donde me puedan ver la mayoría de las personas. Damos gracias al Señor acá por cada uno de ustedes. Qué bueno que hoy podamos reunirnos. Y también saludo a los que están desde sus casas, conectados allí desde Facebook. Qué alegría poder reunirnos nuevamente. Muy bien, hoy quiero invitarle para que abramos nuestra Biblia en el libro de Hechos. Vamos a ir a Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. ¿Listo? Hechos capítulo 9. Y vamos a leer los primeros 2 versículos. Hechos capítulo 9, versículos 1 hasta el 2. Dice la Escritura: Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote. Le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarles su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraran ahí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Muy bien, hoy quiero hablarles acerca de un tema que me parece muy pertinente para nuestra vida diaria. Y es acerca de la diferencia entre la religiosidad y entre el cristianismo. Hay una gran diferencia y a veces podemos llegar a confundirlas. A veces se ven de la misma manera, pero en realidad tiene que haber una diferencia marcada. Hay 2 formas en que el hombre puede llevar la vida religiosa. La primera, la que el propio hombre construye. Nosotros podemos construir nuestra propia religiosidad. Hay personas que toman esa senda. ¿Y qué significa eso? Significa que el hombre puede establecer sus propios principios espirituales, pero tarde o temprano, lo que yo encuentro cuando esto sucede, es que cuando el hombre edifica su propia religiosidad, tarde o temprano se va a cansar. Tarde o temprano se va a encontrar hastiado de vivir de esa manera. Hoy en día hay muchísimas religiones en el mundo. Cuando estuve en el seminario teológico vimos esta materia y llegábamos a la conclusión de que hoy en día ya no se pueden contar cuántas religiones hay. Hay muchísimas, pero muchísimas religiones en el mundo. Y esto nos muestra que el mundo no tiene claro todavía cuál es el camino que nos lleva a Dios.
Uno de los temas en que más discrepancias hay actualmente es el tema de la eternidad. Algunos dicen que no hay vida eterna, algunos dicen que hay reencarnación, en fin, hay varios temas en los que se discute actualmente. Pero estoy seguro que ninguno de esos caminos nos lleva a Dios. Hay un dicho muy popular, ¿no? Usted lo debe conocer, que dicen que todos los caminos nos llevan a Dios. Es un dicho muy popular, ¿no? Que yo he escuchado varias veces por ahí. Pero estoy seguro que solo hay un camino, y ese es el segundo del que le quiero hablar. Hay solo una forma que Dios ha establecido para que el hombre se acerque a Dios. Hay solo uno, no hay varios, es solo uno. Es solo uno y es muy claro en la palabra de Dios. Mira, Dios no ha dejado a la deriva la forma en que Él quiere que nos acerquemos a Él. Él no ha dejado a la deriva. Él no ha dejado que el hombre diga, bueno, usted proponga y yo lo acepto de esa manera. No es así. Dios no lo ha dejado a la deriva. Hay un punto muy importante en este aspecto y es, vamos a hablar acerca de solamente hay un camino. Solamente hay un camino y ese camino es a través de una persona. Esa persona se llama Jesucristo. Solamente hay un camino. El camino es Jesucristo. Pero entonces, ¿qué pasa si otra persona me dice, Juan Carlos, pero tú cómo me puedes comprobar que Jesús es el único camino? ¿Cómo puedo yo decirle a una persona que cree que ha vivido su religiosidad a su manera que ese camino no es el correcto? Bueno, quiero aclarar y hacerle un paréntesis que nosotros no convertimos a nadie. Yo no puedo coger a alguien y obligarle a decirle es que metas el cristianismo y es que crea en Cristo. Yo no puedo hacer eso. Lo único que nos ha pedido el Señor es que nosotros prediquemos, que llevemos el Evangelio. Y el Espíritu de Dios es el que va a convencer a las personas. Eso es todo. No vamos a forzar a nadie. No vamos a caer en el error de Constantino. ¿Recuerdan? Que la historia nos muestra que Constantino colocó como religión oficial de su imperio el cristianismo supuestamente, y cualquiera que no siguiera eso, usted sabe lo que le pasaba, los mataban, ¿verdad? Hay gente que dice que no creen que el cristianismo sea correcto porque el cristianismo ha matado a muchas personas, y siempre ponen ejemplo a Constantino. Yo le digo, yo no creo que Constantino haya sido cristiano, porque Jesús dijo que si tu enemigo te pega en una mejilla, ponle la otra. Yo no creo que Constantino esté operando bajo un principio cristiano. Sin embargo, volviendo al tema, hablando de la exclusividad, hablando de por qué creemos que Jesús es el único en el cual podemos acercarnos a Dios, es por dos temas muy importantes. Primero, por su dignidad. ¿Y a qué me refiero con su dignidad? Me refiero a que Él es el único Hijo de Dios. Dios no tiene más hijos. O sea, tiene hijos adoptivos, que somos los que hemos creído en Cristo por la fe, según Juan 1:12. Pero su único hijo, el unigénito Hijo de Dios, es Jesucristo. Y Él dijo que para poder agradar a Dios hay un requisito indispensable. Quiero que lo descubra conmigo en el Salmo capítulo 2. Salmo capítulo 2, versículos 11 y 12, nos habla de cuál es esa dignidad que Dios quiere que le demos a su Hijo para poder ser aceptados. Salmo 2, versículos 11 al 12 dice, sirvan al Señor con temor reverente y alégrense con temblor. ¿Qué dice después? Sométanse ¿a quién? Al Hijo de Dios, no sea que ¿qué? No sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad, porque su ira se enciende en un instante. Pero qué alegría para todos los que se refugian en Él. Nos damos cuenta de cómo este salmo, que es uno de los textos del Antiguo Testamento, que nos habla claramente de la honra que Dios desea que le demos a su Hijo. Porque ¿qué pasa si no honramos al Hijo, según esos versículos? ¿Qué pasa si no honramos al Hijo? Descúbralo ahí. ¿Qué dice? ¿Qué dice que va a pasar? Dice, no sea que se enoje. Es decir, que cualquier senda, cualquier fe, cualquier religión que el hombre tome sin tener en cuenta ¿a quién? Al Hijo, ¿lo va a aceptar Dios? No, no lo va a aceptar, porque claramente la Biblia dice que Dios
va a aceptar y va a recibir solo aquellos que se acercan a Él por medio de su Hijo. No hay otro camino. ¿Cuántos hijos tiene Dios? Uno. No puede haber otro camino. Pero, imagínese usted que alguien quisiera conocerme, ¿verdad? Que alguien quisiera conocerme, pero que esa persona ofendiera a mi hija. Empezaríamos mal, ¿cierto? Que esa persona quisiera tener una amistad conmigo, pero ofende a mi hija. Pienso que sería complicado, ¿no? Porque a mí la verdad me incomodaría que alguien que quisiera tener una amistad conmigo tratara mal a mi hija, o la desechara o no la tuviera en cuenta. Entonces, el Evangelio nos muestra que en este camino de religión, de religiosidad, de acercarnos a Dios, Dios demanda que honremos a su Hijo. No puede haber un camino de fe que Dios acepte sin Cristo. No lo puede haber. Pero miremos este otro aspecto. Vamos a Juan 14, del 5 al 6. Otro aspecto que nos muestra esta exclusividad. Dice Juan 14, del 5 al 6. No, Señor, no lo conocemos. Jesús les había preguntado que ustedes conocen el camino, les había dicho, unos versos anteriores. Y los discípulos le dicen, no, Señor, no lo conocemos. Dijo Tomás, no tenemos ni idea de a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Entonces, hemos hablado de que el único camino que Dios acepta para llegar a Él es su Hijo. Primero, por su dignidad, ¿verdad? Porque Dios no tiene ningún otro hijo y ese camino es exclusivo. ¿Y a qué me refiero con exclusivo? Vamos a descubrirlo en esos versos. ¿Cuántos caminos dijo Jesús que había en ese versículo para llegar a Dios? ¿Cuántos? Uno, ¿cierto? Él está diciendo, yo soy Él o soy uno. ¿Qué dice ahí? Él. Así que descarta cualquier otro. Yo soy el camino. ¿Quién más puede dar la vida? Según ese verso. Él dice, ¿yo soy qué? La vida. Yo soy la vida. Nadie más puede dar la vida que Él nos da. ¿Quién más es la verdad? Él. Él. Él está dando una descripción categórica, exclusiva con estas afirmaciones. Pero mire cómo termina. Y Él dice al final, nadie puede ir al Padre si no es por ¿quién? Por medio de mí. Bueno, Jesús está diciendo algo exclusivo. Él está diciendo, nadie puede ir al Padre a no ser que sea por medio de mí. Nadie. No hay otro camino, no hay otro mediador, no existe, no es probable, Dios no lo acepta. Ahora, tenemos que devolvernos un poquitico a la historia de los evangelios y vamos a encontrar que cuando Jesús hizo esas señales, ¿recuerda las señales? Por ejemplo, convertir el agua en vino, multiplicar los panes y los peces, muchas señales que Él hizo. Las señales tienen un propósito. Las señales tienen el propósito de confirmar que la persona que los hace es enviada por Dios. ¿Se acuerda lo que le pasó a Moisés cuando Dios se le aparece? Le dice, Moisés, he visto la aflicción de mi pueblo, por eso ahora yo te envío a ellos para que tú los lideres y los lleves a la tierra que yo les prometí. Y Moisés le hace una pregunta, Señor, chévere, me encanta que tú tengas este plan, pero si yo voy a la gente, ¿cómo me va a creer que tú me enviaste? Entonces el Señor le dice, claro, Moisés, yo tengo dos formas para que ellos te crean que yo te envié. Y es cuando le dice, toma esa vara. Y él la lanza y se convierte en una serpiente. Esa era una señal. La otra era que metiera su mano en su costado y se convertiría en una mano leprosa y después al introducirla de nuevo saldría sana. Dios le da señales para que cuando él vaya a la gente y él diga, Dios me ha hablado, Dios me ha encargado hacer esto, entonces la gente
le creería. Pero cuando vemos a Jesús, Jesús hace señales que nunca habían sido hechas en medio del pueblo de Dios, nunca. ¿Usted se imagina lo que era conocer al vecino de la esquina, que toda la vida lo vimos sin una mano, y de repente Jesús viene y le pone la mano? O sea, es que esto es, la Biblia lo dice, que Él sanaba a cojos y a mancos. La Biblia lo dice. ¿Cuál es la sanidad de un manco? Ponerle la mano, ¿o no? Esa es la sanidad de un manco. Y la Biblia dice que Él sanaba a cojos y a mancos. Entonces el vecino que era manco, que Jesús había sanado, de repente ya no saludaba así, sino que estrechaba la mano. Y entonces le decía, ¿qué pasó? Pero un momento, yo te conocía de hace años y tú no tenías tu mano, ¿qué pasó? Y la gente, ¿qué iba a decir el manco? Jesús me dio mi mano. Y entonces todas estas señales hacen que todo lo que Jesús diga cobre una relevancia muy importante. Las señales confirman el mensaje y confirman quién lo ha enviado. Jesús es categórico. Por eso cuando la Biblia dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, no es sencilla y llanamente una afirmación que Jesús les botó al aire. Era algo que venía respaldado. Y lo cumple con algo muy especial, con su muerte y su resurrección. Su muerte y su resurrección. La resurrección de Cristo es la evidencia contundente de que Él es el Hijo de Dios. Es la evidencia irrebatible de que Él es el Hijo de Dios y que su obra fue aceptada por Dios el Padre. Así que teniendo claro esto, hemos hablado de dos caminos. La humanidad está en estos dos grupos. Yo construyo mi religiosidad a mi manera. Y hay otro grupo que vive su religiosidad de acuerdo a los lineamientos que Dios nos ha entregado aquí en su palabra. Solo hay dos grupos, no hay más. Cuando nosotros estamos en el camino de Jesús, eso va a traer plenitud y satisfacción al alma. Yo no estoy diciendo que usted no va a tener problemas, no. Yo no estoy diciendo eso, ni la Biblia tampoco lo dice. Pero la Biblia dice que cualquiera que esté con Jesús va a tener plenitud de vida. Mira lo que dijo Jesús en Juan 7, 37 al 39. Dice, el último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud, todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las Escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Con la expresión agua viva se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyera en él, pero el Espíritu aún no había sido dado porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. ¿Se da cuenta de cómo Jesús no está haciendo este anuncio por allá en lo secreto? Lo hizo en una gran fiesta y lo dijo con voz en cuello. Cualquiera que tenga sed puede venir a mí. Cualquiera. ¿Habrá alguien aquí sediento de Dios? Bueno, Él nos está diciendo cualquiera puede venir a mí, y Él dice, pues las Escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Es muy especial y esto nadie más lo puede cumplir, porque está hablando del Espíritu de Dios. No se puede recibir el Espíritu de Dios a no ser que creamos en Jesús. No se puede. Por eso este camino es tan exclusivo en las cosas que debemos creer. Ahora, ¿qué relación tiene todo esto que le he dicho con los versículos de Hechos? Tiene mucha relación y vamos a entenderlo. ¿Cuál era el camino religioso en el que estaba Saulo?
Según los versículos 1 y 2 que leímos, si quieres los leemos nuevamente, dice: mientras tanto Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarles su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraran ahí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. ¿En cuál senda cree usted que estaba Saulo en ese momento? ¿En la primera o en la segunda que hablamos en la introducción? ¿Escucha opiniones? ¿Quién da más? ¿En cuál cree usted? ¿Estaba en la que el hombre construye su propia religión o estaba en la que era seguir a Jesús? ¿Cuál cree usted? La primera, ¿verdad? Lamentablemente, el sistema religioso que predominaba en esa época se había desviado terriblemente de Dios. Terriblemente de Dios. Lo que eran los fariseos, los saduceos, toda esa agrupación que lideraba los temas religiosos de la nación, se habían apartado de Dios. Terriblemente. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Cuando una comunidad de fe se levanta con principios de fariseos, genera creyentes fariseos. Cuando una comunidad solo vive por las apariencias, sino por una relación personal con Jesús, entonces ese es el tipo de comunidades que se genera. Más pendientes de lo que se puede ver que de nuestro corazón con Dios. Y aquí vemos un claro ejemplo, el ejemplo de Saulo de Tarso, que es el mismo Pablo, el apóstol Pablo. ¿Qué estaba haciendo Saulo en ese momento? Podemos ver que Saulo estaba lleno de sed de muerte. Estaba persiguiendo a cristianos para matarlos. Recordemos que unos domingos atrás hablábamos de Esteban, que fue el primer mártir de la iglesia, y que cuando las ropas de Esteban fueron quitadas, cayeron a los pies de Saulo. Es decir, Saulo estaba viendo con agrado cómo el primer mártir de la iglesia era asesinado por medio de la lapidación. Este era el Saulo que vemos. La primera vez que Saulo aparece en la Biblia, en ese relato de la muerte de Esteban. Pero aquí vamos a empezar a ver cómo Dios puede hacer ese cambio de una vida religiosa vacía a un encuentro personal con Jesús. Sus representantes, es decir, los saduceos y fariseos, se hacían ver como los voceros y representantes de Dios. Pero hacía mucho tiempo que sus corazones estaban apartados de Dios. Es triste, pero a veces hay púlpitos, hay hombres y personas en púlpitos que tienen su mente llena de conocimiento, pero su alma está vacía de Dios. Y eso no va a traer cambios. En este caso vemos cómo el enfoque de ellos era hacia una organización, hacia una estructura, más que a la persona de Dios. Lo que a ellos les importaba era seguir sus tradiciones, que respetaran su autoridad, pero ellos no estaban interesados en que las personas pudieran volverse a Dios. Su orgullo los había llevado inclusive a perseguir la promesa de salvación que Dios les había anunciado hace muchos años. Que Dios hubiera prometido enviar un Salvador no era un tema nuevo. Es un tema que lo vemos desde el libro de Génesis y toda la Biblia hasta el momento en que Jesús vino a la tierra. No era un tema nuevo. ¿Se acuerdan que hablábamos del eunuco el domingo pasado? ¿Cuál texto estaba leyendo el eunuco? Era Isaías, ¿verdad? Isaías es un libro profético que habla muchísimo de Jesús. Y la porción que estaba leyendo el eunuco era acerca del capítulo 53. Mire qué triste, las ironías de la vida religiosa. Un eunuco que venía de otra región estaba más pendiente del Mesías que los propios días religiosos en Jerusalén. Tenía más preguntas acerca de la palabra y del Mesías un eunuco que los líderes religiosos de la época.
Quiera Dios que todos nosotros podamos tener sanas preguntas para hacerle a Dios y encontrar las respuestas en la palabra. Mientras nosotros estemos inquietos por conocer la Escritura y conocer más a Dios, vamos por buen camino. Pero si hace tiempo se apagó ese deseo de leer la Biblia, de aprender de Él, debemos caer de rodillas y pedir al Señor que nos ayude a ablandar nuestro corazón y a despertar de nuevo esa pasión por su palabra y por Él. Debemos tener cuidado de caer en esa misma posición, ya que, como lo vamos a ver, podemos nosotros, al tener una postura de fariseos, de religiosos, estar yendo en contra del mismo Dios. Debemos tener cuidado con eso. Podemos estar tan extraviados que con lo que hacemos en realidad nos estamos apartando más y más de Dios. Cuando el hombre construye su vida religiosa sin tener en cuenta los lineamientos de la Escritura, en lugar de acercarse más a Dios, se aleja más y más, más y más. Ahora, si tu sistema religioso te está llevando a odiar a otros, ese no es el camino de Jesús. Si tu sistema religioso te lleva a ser el centro de atención, usted mira que Saulo cayó al suelo. Y en el suelo es donde empiezan las buenas historias con Dios. Cuando el hombre se humilla ante Dios, cuando el hombre reconoce su lugar ante la majestad de Dios, entonces empezamos un excelente camino en ese encuentro con Dios. Dios se manifiesta para que el hombre pueda caer postrado ante su gloria. ¿Ha sucedido eso en tu vida? Cuando Jesús se manifestó a tu vida, ¿caíste postrado? ¿Reconociste que Él es el Rey de Reyes? ¿Reconociste que no hay nadie más grande que Él? ¿Reconociste que tú eres simplemente una criatura y que Él es el Creador? ¿Qué pasó en el momento en el que tú tuviste este encuentro? ¿Has tenido este encuentro? ¿Ha pasado esto en tu vida cuando dijiste que habías conocido a Jesús? ¿Caíste al suelo y pudiste ver su gloria? ¿Has tenido este encuentro con el Señor? Porque así es como se empieza la senda exclusiva con Dios. Cuando Dios llama al hombre, lo llama a que el hombre reconozca su gloria. Y así tiene que ser el camino con Él. En el cristianismo no hay lugar para ser estrellas. En el cristianismo no hay lugar para ser personas que todo el mundo tiene que correrles. No, somos todos los que tenemos que correr y postrarnos ante tan grande Rey. ¿De dónde venía esa luz, según ese versículo? De lo alto, de un lugar que ningún hombre puede llegar. En la Reina Valera, cuando habla de este versículo, dice que eso sucedió a plena luz del mediodía. ¿Cuándo es que el sol está más brillante? En un cielo abierto. Al mediodía, ¿cierto? Pero dice ese texto que la luz que él vio lo encandiló mucho más que la luz del sol. Y esto es lo que debe pasar cuando nosotros tenemos un encuentro con Él. Dios muestra su gloria y el hombre cae postrado ante ella. Quiera Dios que todos nosotros podamos siempre tener ese corazón postrado ante Él en todo tiempo. Que podamos reconocer que Él es ese gran Rey. Leamos versículo 4 al 5. Dice, Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, Él nos hace ver nuestros errores también. Hermanos, cuando nosotros evangelizamos, claro, nosotros exponemos que Dios ama al pecador, pero también es importante que el hombre reconozca que ha ofendido a Dios. Es importante que el hombre reconozca que ha hecho cosas que a Dios no le agradan. Y por eso Jesús, cuando se manifiesta a Saulo, Él claramente le muestra su error y le dice, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Cuando el hombre vive su religiosidad sin tener en cuenta a Dios, está viviendo en clara oposición a Dios. En clara oposición.
Es más, cuando alguien persigue la iglesia de alguna manera, Jesús está diciendo que lo están persiguiendo a él. ¿Cuándo usted ve que Saulo podía perseguir a Jesús? No, lo vemos persiguiendo a la iglesia. Pero Jesús dice, si tú persigues a mi iglesia, me persigues a mí. Si tú persigues a mi prometida, a mi próxima esposa, me estás persiguiendo a mí. Jesús está poniéndose a la defensa de su iglesia. Y Él está diciendo, cualquiera que maltrate a alguno de mis hijos, cualquiera que maltrate a algún miembro de la iglesia, me maltrata a mí, se mete en un problema conmigo. Cuando nosotros empezamos ese camino con Jesús, Él nos hace ver que ese sistema religioso sin Él simplemente es ir en clara oposición de Él. Necesitamos corregir esa senda y Él se presenta por nombre. Note que Saulo no tiene que presentarse ante el Señor, porque Dios conoce su nombre, ¿verdad? Él le dice, Saulo, Saulo. ¿Por qué? Porque Dios nos conoce a todos por nombre. Dios sabe dónde vive usted. Dios conoce todo de usted y de mí. Y por eso Él viene a manifestarse como el Dios que todo lo conoce, como el Dios que todo lo sabe, como el Dios que nos conoce aún por nombre. Pero no solamente eso, sino que le manifiesta su nombre. Él le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y no se lo dijo de frente, se lo dijo desde el cielo, donde Él está sentado en gloria y majestad, porque Él solo oía la voz y vio esa luz, pero se lo dijo desde el cielo. Yo soy Jesús, no soy el simple carpintero que tú piensas que puedes perseguir y callar su voz. Soy el Hijo de Dios que está exaltado en gloria a la diestra del Padre y que ahora estoy hablándote para darte un camino de vida, para que salgas de la religiosidad, para que salgas de las tradiciones, para que salgas de ese sistema vacío que ha traído hastío y sequedad a tu alma. Leamos el versículo 6. Dice, ¿ahora qué? Levántate. ¿Y qué le dice? Entra a la ciudad. ¿Y qué más? Muy bien. Cuando tenemos un encuentro con Jesús, también tenemos que estar preparados porque Jesús nos va a dar instrucciones. Un encuentro con Jesús no es solamente verlo a Él en su gloria, porque cuando tenemos un encuentro con Él, tenemos que estar listos para tomar obediencia a las instrucciones que Él nos dé. La vida cristiana no es solo de contemplación, es también de actuar, de obedecer. Él nos da instrucciones. Él le dice, ahora levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Porque Jesús tiene un plan para nuestra vida. Cuando tú tienes un encuentro con el Dios que da vida y te saca de la religiosidad, Él tiene un plan preparado para tu vida. Un plan el cual tú debes seguir, un plan el cual debes estar atento y debes obedecer. Porque cuando Dios te llama a sus caminos, Él también te demanda que tú lo sigas. Él le dijo a Pedro, ven, sígueme y te haré pescador de hombres. Pero no le dice, te haré pescador de hombres solamente. Él le dice, ven y sígueme, porque un discípulo sigue instrucciones. ¿Pasa esto en tu vida? ¿Sigues tú las instrucciones que Jesús te da como discípulo que eres del Señor? Si tú dices y manifiestas haber tenido un encuentro con Jesús, ¿eres de ese tipo de personas que está atento a las instrucciones de Dios? ¿Dónde están las instrucciones que Dios tiene para ti? ¿Dónde están? Dime. En la Escritura. Si en realidad has tenido un encuentro con Jesús, ¿quieres saber qué es lo que Dios desea para ti? Porque Jesús le dio instrucciones claras a Saulo. Le dijo, ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Es un deber, dice lo que debes hacer. Dios nos da deberes. Una vida cristiana no es una vida de ocio y de desinterés por las cosas de Él. En la vida cristiana hay un tiempo para seguir las órdenes del Señor. ¿Qué más nos dice? Leamos versículo 10.
y vamos a entrar ya a la etapa final de este mensaje. Versículo 10 nos habla de una parte muy importante en nuestra vida como discípulos. Dice, ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión, lo llamó, Ananías. Sí, Señor, respondió. ¿Qué podemos encontrar en este versículo 10? En todo este camino de salir de la religiosidad y empezar una senda de vida con Jesús. Que Dios también va a usar a otras personas para ayudarte en tu camino. ¿Qué hizo Jesús? Le habló a Ananías, lo llamó, le dijo, Ananías. ¿Y de qué manera le respondió Ananías? Sí, Señor. Sí, Señor. ¿Se da cuenta? Cuando un creyente ha madurado, cuando un creyente está con el Señor, responde inmediatamente. Le dice, sí, Señor. Sí, Señor. La diferencia entre creyentes maduros y creyentes que están empezando el camino tiene que ver mucho con la respuesta a la que damos a lo que Dios nos dice. Ananías dijo, sí, Señor. ¿Sí sabe que Ananías reconoció la voz inmediatamente? ¿Por qué cree usted que Ananías no confundió esa voz con la voz de otra persona? ¿Por qué cree? Porque él estaba acostumbrado a escuchar la voz de Dios. Juan 10 dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ananías era una oveja del Señor que constantemente escuchaba la voz de Dios. Y por eso cuando él lo llama, él dice, sí, Señor. ¿Qué le dijo Saulo cuando escuchó la voz de Jesús? Le dijo, ¿quién eres? ¿Sí recuerda? Le dijo, ¿quién eres, Señor? Pero Ananías dice, sí, Señor. Cuando una persona sale de la religiosidad a la senda de vida, se acostumbra a la voz de Dios y empieza a familiarizarse con la voz del Señor. Y Dios entonces empieza a usar otros hermanos en la fe, porque esa es la forma que Dios lo ha hecho. Por eso el Señor te va a rodear de otras personas que tienen un camino de madurez en el Señor para ayudarte en tu camino también. Por eso el Señor dice que somos un cuerpo, ¿verdad? La iglesia es un cuerpo y donde todos nos podemos ayudar mutuamente. La Escritura dice que ningún miembro puede decir al otro, no te necesito. Todos nos necesitamos, todos nos necesitamos. Nunca crea que la vida cristiana se trata de personas individuales que no están interesadas en tener una relación de hermandad con otros. No, ese no es el cristianismo. El cristianismo es un estilo de vida donde nos podemos amar unos a otros y ayudarnos. Jesús le dice a Ananías que haga algo por ese nuevo hermano, por ese hombre que él va a usar, por ese hombre que tiene un propósito con él. Jesús tiene a otros creyentes que él ha levantado y ha llevado a la madurez para que vayan y ayuden a otros en sus procesos con Dios. Mire lo que dice el versículo 11. El Señor le dijo, ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento, él está orando. Cuando Dios llama a otras personas a apoyar el proceso, Dios coloca esa carga en esos hermanos maduros. Porque, ¿qué hizo Jesús? Le está diciendo, Él está orando. Él está orando. Yo estoy viendo lo que Él está pasando. Y te lo estoy dando a conocer para que tú hagas algo. Para que tú vayas y le ayudes. Porque Él está empezando en mi camino. Pero tú ya me conoces. Y por eso te estoy llamando para que tú seas parte de lo que quiero hacer con Saulo. Tal vez nosotros también tenemos que estar dispuestos. Porque en una iglesia hay personas maduras, hay otras personas que están empezando. ¿Cuál sería tu posición actual en la iglesia Berea? ¿Cuál sería? ¿Eres de las personas que ya están en capacidad de ayudar a otros? ¿Qué pasa si hoy el Señor te dice como Ananías, Ananías, ¿tú qué le responderías? Sí, Señor. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Estarías preparado para seguir lo que Dios quiere que tú hagas
con esas personas que están empezando una senda de fe? ¿Cuál sería tu respuesta? Mire cómo conoce el Señor a cada persona. El versículo 12 dice: le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Jesús le da revelación especial a aquellos que quieren ser parte del proceso en otras personas. Jesús le está mostrando algo que solo él y Saulo conocían, porque él dice que él le ha mostrado en una visión algo, que un hombre viene y le impone las manos y recibe la vista. Cuando Dios nos llama a ser parte de lo que Él está haciendo, Él nos da revelación especial. Él nos permite ver lo que otras personas están pasando. Él nos permite inclusive ver cosas que Él va a hacer con esas personas. Cuando Dios nos llama a ser parte de ese proceso, de sacarlos de la religiosidad a la vida, Él nos deja ver cosas que Él tiene planeado hacer con las personas. Y por eso Él contó con Ananías. Él dijo: Ananías, ve a la casa de Judas, porque hay un hombre que está orando y le he mostrado en visión que alguien va a ir a ponerle las manos para que recobre la vista. Jesús nos dará revelación especial. Quiero que tengas en mente algo. ¿Conoces alguna persona que en este momento tú puedas hablarle de Jesús? ¿Conoces a alguien? Quiero que lo medites sin decírmelo a mí. Esto es entre el Señor y tú. Mira cómo el Señor lo apoya en toda esa tarea de forma sobrenatural. Primero, Él le dice: Él está orando. Le dice a Ananías: Él está orando. Le dice: le he mostrado en visión. ¿Se acuerda lo que hablábamos en Mateo 28, en la gran comisión? Que Él dijo: y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y aquí vemos cómo el Señor está siempre activo en toda actividad evangelística, en toda actividad que nos lleva a promulgar, a llevar ese evangelio a otras personas. Hermanos, leamos versículos 13 al 16. Dice: pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Cuando el Señor nos lleva en ese proceso junto a otros hermanos maduros, Dios les va a mostrar su propósito con nosotros. ¿Cuál era el propósito de Jesús para Saulo de Tarso, según este versículo? ¿Cómo lo llamó? ¿Que Él es qué? ¿Mi qué? Mi instrumento. Jesús está llamando a Saulo para que ahora se convierta en su instrumento escogido. Cuando nosotros participamos en el evangelismo, en la gran comisión, Dios nos va a permitir cómo Él llama a otros a ser sus instrumentos. Personas que antes estaban en las tinieblas, en el pecado, en la perdición, y ahora el Señor llama de lo vil y lo menospreciado para hacerlos sus instrumentos. Recuerdo mucho el caso hace muchos años, estoy hablando de años 90, en una congregación en la que estuve por mucho tiempo, que llegó un hombre metalero, con el cabello así larguísimo, y es ese tipo de personas que a veces por su estereotipo uno las ve entrar a un lugar religioso y hay personas que como que ahí mismo como que se echan para atrás y dicen: ¿y este qué hace acá? Se equivocó de lugar. Pero nos llenamos de asombro de ver cómo Dios, con el paso de los días y los meses, fue levantando en él un tremendo hijo de Dios. Un tremendo hijo de Dios. No dejemos que los estereotipos nos frenen de llevar el evangelio a otras personas.
No, es que el evangelio es solo para los que usan corbata. Es que el evangelio es solo para las chicas que... No pensemos en eso. Llevemos la semilla, porque detrás de esa persona puede haber un hombre como Saulo, al cual Jesús diga, ve porque instrumento escogido me es este. Nosotros no podemos saber. ¿Se acuerdan cuando Dios llama al rey David? ¿Se acuerdan? Y entonces está el profeta Samuel mirando los hijos del papá de David, todos los hermanos de David están ahí, y entonces el profeta le pregunta al Señor, Señor, ¿unjo a este para que sea rey? Claro, él vio a uno que era altote, súper pinta. El Señor le dice, no, Señor, tú miras lo que está delante de tus ojos, pero yo miro lo que hay en el corazón. Entonces, nosotros no sabemos qué es lo que Dios va a hacer con esas personas. Pero en el caso de Saulo, ¿qué había dicho Ananías antes de que el Señor lo enviara? Dijo, Señor, este hombre era un asesino, un matón de tus discípulos, y tú me pides que yo vaya y ore por él. A veces Dios nos va a mandar a este tipo de personas. Y te digo una cosa, cuando Dios te envía, tú vas a tener la absoluta certeza de que es Él quien te está enviando. La absoluta certeza. Puede ser el hombre más cara dura, la mujer de pronto que diga, no, yo no quiero nada con Dios, pero Dios sabe lo que va a hacer. Porque Dios dice, instrumento escogido me es este. Instrumento escogido. Cuando Dios escoge, ¿sabe qué pasa? Nadie se puede negar. Nadie. ¿Y qué más le dice? Le dice, instrumento escogido me es este, ¿para qué? ¿Para llevar qué cosa? Para promocionar mis productos. Exacto. Dice, para llevar mi mensaje. Dios escoge personas para que lleven su mensaje. Este mensaje precioso que cambia vidas. Este mensaje precioso que saca a personas de la religiosidad, que les asfixia, que les lleva a odiar a otras personas, ahora a convertirse en personas que llevan un mensaje de cambio, un mensaje de transformación. Y lo manda ¿a dónde? A gentiles, a reyes, pero también el versículo 16 nos habla de una faceta que tuvo el ministerio del apóstol Pablo. Dice, y le voy a mostrar cuánto, ¿qué dice ahí? Debes sufrir por mi nombre. Mis hermanos, no podemos sacar de la vivencia de la fe el sufrimiento por causa de la fe. No, yo la verdad creo que Dios es bueno, no lo dudo, pero creo que hay veces en que Dios permite cierta cantidad de sufrimiento. En algunos más que otros, pero Dios permite cierta cantidad de sufrimiento. Y a veces a través del sufrimiento, el que lo padece también glorifica al Dios que lo llamó. A veces nos negamos a pasar por etapas de sufrimiento y decimos que eso no puede ser parte de nuestra vida de fe. Pero no debemos caer en ese error. Porque a veces Dios a través del sufrimiento también nos está enseñando. También está preparando nuestro corazón. ¿O acaso nuestro gran maestro no fue experto en sufrimiento? Dice Isaías 53. Dice, experimentado en quebranto. Habla acerca de Jesús. Entonces, también su iglesia también debe aprender que en su llamado va a haber cierto tipo de sufrimiento. Algunos más que otros. Claro está. Algunos más que otros. Hay personas que sufren por causa del evangelio y sufren con honor, con alegría. Hay otros que sufren en menor cantidad, pero siempre la iglesia va a experimentar algún tipo de sufrimiento. Y eso nos hace relacionarnos con el dolor de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le costó al Señor ganarnos para la eternidad? Sufrimiento. Sufrimiento. No podemos sacar de nuestra vida eso. Y finalmente, versículos 17 y 18. Dice, así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo, hermano Saulo. Ya no le dice Saulo, ¿le dice qué? Hermano.
Le dice, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. ¿Cuál fue el resultado de ese trabajo en equipo? De que un hermano maduro pudiera estar siendo parte de ese proceso de Saulo. Pues que Saulo recibió entendimiento del plan de Dios. Saulo pudo entender en qué parte del proceso de Dios estaba. Pero aquí dice algo muy importante. Dice, me ha enviado para que recobres la vista. Saulo había quedado ciego al ver la gloria del Señor. Había quedado ciego. Y ojo a este detalle. La religiosidad nos ciega nuestro entendimiento a las cosas de Dios. Pero cuando Jesús se revela, abre nuestro entendimiento a las cosas del Señor. Una persona que anda en religiosidad no sabe realmente para dónde va. Inclusive puede hacer mucho ruido. Usted conoce esos carros de por allá del 60, esos motores todos dañados que traquean y suenan como a 3 cuadras. A veces así son los religiosos, pura bulla. Pero en realidad no hay nada espiritual en sus vidas. Solo quieren hacer bulla para que la gente los vea, pero no hay nada en su corazón. Pero en este caso, vemos cómo Dios cambia la vida de Saulo de una forma muy especial y le dice, he venido para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Seas lleno del Espíritu Santo. Saulo va a dejar atrás la religiosidad para descubrir que su verdadera vida está escondida en Cristo. Ahí está el tesoro de su vida. Hermanos, tu sistema religioso, ¿hacia quién te está enfocando hoy? ¿Hacia ti? ¿Hacia una iglesia? ¿O hacia Jesucristo? ¿A dónde te está llevando tu sistema religioso? Medita en eso, para que corrijas la brújula de tu vida espiritual. ¿Estás viviendo tu propia forma de religión o quieres hacerlo a la manera de Dios? ¿Es Jesús parte de esa senda? ¿Es Jesús el objetivo, el camino, la verdad y la vida? ¿Es Jesús? ¿Tu vida religiosa te lleva a Jesús? ¿Te lleva a seguir a Jesús? ¿Te lleva a clamar a Jesús, a depender de Él? ¿Es ese tu sistema religioso o Jesús no hace parte de él? La religiosidad lleva al hombre a hacer cosas para que Dios lo acepte, pero el cristianismo nos muestra a Jesús muriendo por los pecadores para llevarnos a Dios. ¿En cuál de las dos sendas estás? ¿Haciendo obras para ser acepto por Dios o simplemente creyendo en Jesús para salvación? ¿Cuál es tu senda? ¿En qué camino estás? ¿Cuál ha sido experiencia con la vida religiosa? ¿Te ha llevado a vivir más cerca de Dios? Es decir, cada vez en que tú profundizas más, estás más cerca de Dios. Hoy domingo estás más cerca de Dios que ayer, que la semana pasada. ¿O por el contrario, tu vida religiosa te está llevando más lejos de Dios? La respuesta a estas preguntas es muy importante porque te va a demostrar en cuál camino estás. ¿En cuál camino estás? Solo hay un solo camino, amados. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. La religiosidad, como Saulo, te va a llevar a perseguir a los seguidores de aquel que dio la vida por los pecadores. Pero si tú sigues a Jesús, te va a llevar a dar la vida por los hermanos. Te va a llevar a dar la vida por aquel que dio su vida por ti en la cruz del Calvario. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, en este día te damos gracias por tu palabra. Señor, que hoy los caminos de mis hermanos y el de cada uno de nosotros pueda ser enderezado, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, gracias.
Hoy te pido, Señor, que tú nos guíes. Tal vez hoy sea el día de Damasco para muchos en este lugar. Tal vez hoy sea el día en que tú desde el cielo estés llamándonos. ¿Por qué? ¿Por qué estás por ese camino? ¿Por qué te desviaste? ¿Por qué te pusiste como el centro de tu vida y me cambiaste? ¿Por qué me cambiaste por una persona? ¿Por qué me cambiaste por ese negocio? ¿Por qué? Hoy tú estás llamando desde el cielo en Damasco para que seamos tus discípulos. ¿Por qué estás en esa senda religiosa? ¿Por qué estás vestido de religiosidad? ¿Por qué estás vestido de apariencias? Hoy el Señor sigue llamando desde el cielo para que abandonemos toda senda de apariencia espiritual. Señor, qué bendición, Señor. Hoy llévanos a una verdadera vida contigo, Señor. Señor, hoy pon también a nuestro alrededor aquellos Ananías que están dispuestos a ser parte de la vida espiritual de aquellos que están luchando con su vida espiritual, Señor. Ayúdanos a ir, que cuando tú nos llames podamos estar atentos y decirte sí, Señor, y poder ir a esos lugares, a aquellas personas que están siendo presas de su error espiritual. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, gracias por cada persona que ha venido hoy a la iglesia, por cada persona que está desde su casa, Señor. Gracias, Señor. Bendíceles, Dios. Señor, hoy queremos pedirte que nos uses. Por favor, ayúdanos a ser parte de ese proceso donde podemos ver con gozo cómo tú cambias la vida de otros, Señor. Por más duros que puedan verse, por más que su pasado sea oscuro y lleno de cosas pesadas, creemos, Señor, que tú puedes hacerles instrumento escogido para llevar tu nombre en presencia de los gentiles y de los reyes, Señor. Creemos eso, Señor. Señor, que hoy tú derrames en cada corazón ese deseo, Señor, primeramente, de no participar de esa religiosidad vacía, Señor. Pero también llénanos de ese inmenso deseo de poder ser un Ananías en la vida de otro, Señor. Un Ananías que sirve, un Ananías que lleva y pone por obra tu plan, Señor. Padre Santo, gracias, porque tú le mostraste a Ananías cuál era el plan para otra persona. Señor, que hoy eso siga sucediendo en nuestras vidas, Señor. Que la gente pueda encontrar en nuestros labios palabras que van a cambiar el rumbo de sus pasos, Señor. Que puedan encontrar en nuestros corazones, Señor, una gran cantidad de esperanza y de palabras que les dan vida, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, gracias por cada persona que ha venido a este lugar. Y sácanos hoy de la religiosidad, de la muerte a la vida, de las tinieblas a tu luz admirable, para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó a esa luz gloriosa, Señor. Te amamos, Señor, te amamos. Señor, levanta en esta congregación un fuerte deseo de llevar el evangelio a los perdidos, de poder compartir tiempo de edificación con otros. Levanta, Señor, ese profundo deseo, Señor. Ya lo vimos, Señor, como Felipe lo hizo con el eunuco, y hoy vemos cómo Ananías fue parte de tu historia con Saulo. Señor, despiértanos a tener más deseos, Señor, y más hechos reales en este aspecto, Señor. Te doy gracias, Dios mío. Hoy, Señor, queremos renunciar a todo sistema religioso que no nos lleva hacia ti, que no nos lleva a darte la gloria, Señor, que no nos lleva a postrarnos en nuestro Damasco, Señor, a caer de rodillas en el desierto, Dios, porque estamos escuchando tu voz, Señor. Ananías, Saulo, ¿a quién está llamando el Señor hoy a través de este mensaje? Señor, gracias. Hoy queremos reconocer desde nuestra postración que solo hay un Rey, que solo hay un nombre digno de toda nuestra alabanza, y es el nombre de Jesucristo. Es el único nombre digno de exaltar, solo Él.
solo Él. Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias por aquellas personas que vemos en nuestro alrededor que parecieran ser perseguidores, pero que tú al apóstol los puedes hacer tremendos discípulos. Señor, gracias. Gracias, Señor. En nuestras casas, ese papá que tal vez se burla por la fe que tú tienes, ese esposo que tal vez te frena en tus caminos con Dios, mañana podría ser un Pablo. Ayer era un Saulo y hoy es un Pablo. Señor, ese hijo que tal vez se resiste a darte gloria y honor, hoy puede ser un Saulo, mañana puede ser un Pablo. Señor, escucha nuestra oración, escucha nuestra oración. Te lo rogamos, Señor. Señor, ese hermano en la fe y esos miembros de nuestras familias que hoy tienen su corazón endurecido, tal vez por la religiosidad, hoy pueden ser un Saulo, pero mañana sean un Pablo, Señor. Te lo rogamos. Ruega al Señor por la transformación de esos seres queridos que usted anhelaría ver en las sendas y en el camino de Dios. Roguemos al Señor, utilicemos este tiempo para orar por ellos, porque seguramente la iglesia estaba orando en el momento en el que tú trajiste este milagro a la vida de Saulo, porque ellos conocían de primera mano lo precioso que es conocerte, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Señor, nuestros vecinos, esas personas que rodean nuestro entorno, sean transformadas por el poder de tu Espíritu, Señor. Por el poder de tu Espíritu. Esa mujer que llora en las noches, esa mujer que está triste en su casa, seas tú consolándola, Señor, en el nombre de Jesús. Aquella mujer que no sabe qué hacer con su bebé, Señor, sé tú dándole esperanza, Señor. Sé tú trayendo esperanza, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Te amamos, Señor, te amamos. Aquel hombre que hace cuentas, que suma, que hace restas y no le cuadran los presupuestos para su casa, para su negocio. Trae esperanza para esa persona, Señor. Dios mío, trae una puerta de oportunidad grande para él, Señor, en el nombre de Jesús. Aquel que medita en su casa, ¿cuándo el Señor volverá a usarme? Hoy el Señor le recuerda, instrumento escogido eres para mí, para llevar mi nombre en presencia de otros. Gracias, Señor. Qué bello eres tú, Padre. Exaltamos tu nombre. Gracias por este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Damos gracias al Señor por este mensaje. Y bueno, queremos finalizar recordando a mis hermanos la importancia de nuestras ofrendas, de apoyar la obra con nuestros recursos. Dice Proverbios capítulo 3, versículos 9 al 10. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Vamos a orar hoy por las ofrendas y vamos a orar por nuestra economía. Señor, en este día te pedimos, Señor, por las ofrendas, para que tu pueblo sea prosperado, para que tú les bendigas con lo mejor de las cosechas, Señor, para que tú traigas esa bendición a sus graneros y que sus tinajas desborden de buen vino, Señor. Aquellos que te honran con sus riquezas y con lo mejor de lo que producen, Señor. Bendíceles grandemente, Padre. Bendice sus empresas, la obra de sus manos. Bendice sus trabajos, Señor. Bendíceles en todo, Señor. Gracias por el apoyo que ellos dan a la obra y a la difusión del Evangelio. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Ha sido un privilegio que podamos compartir este día domingo y meditemos en lo que el Señor nos ha hablado. Dios los bendiga y cualquier consulta, cualquier duda estaré atento. Feliz fin de semana para todos. Bendiciones para los que están en casa. Bendiciones.